Vamos a hablar de este tema ahora con una precandidata. ¿Vamos a presentarla? ¿Cómo no? Aquí está su tape. Hoy, Ceci Barros es docente de nivel primario y dirigente del movimiento Evita en Capital Federal. Organizó el camión sanitario transfeminista y creó la primera red menstrual del país. Precandidata a diputada nacional del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires. Ceci, ¿cómo va? Qué gusto recibirte. Bienvenida. Un placer tenerte. Un placer para mí estar acá con ustedes. Que tengan buenas tardes. ¿Cómo están? Los está escuchando. Bien, ahora abrimos porque lo puse por algo ese tema para entender un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de barrios. Y vos venís de un barrio. Entonces, qué mejor que preguntarle a quien sabe y que viene de ahí, que milita y que quiere venir aquí a lo nacional para que las propuestas vengan de donde se sabe que ya se trabajó. Ceci, hablemos de vos. 29 años, chicos. ¿Un niño o una niña tenés? Una niña. Una niña. Una niña. Maestra, ahí vimos en tu presentación, capacitación promotoras territoriales y tus viejos tiraban del carro, leían por ahí en una nota. Y vos vas a venir a ocupar una banca, estás sexta en la lista, es muy probable que ingrese, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cuál es tu objetivo en esta Cámara de Diputados de la Nación? Cecilia. Bueno, mi objetivo tiene que ver con poder ser la expresión, ¿no? Ahí yo siempre hablo de la diferencia entre representación y expresión. Las representaciones son importantes, pero no terminan de identificar en carne propia cuáles son las problemáticas. Justo vengo de Villa Soldati, que estábamos en una asamblea recién con los vecinos y las vecinas, porque van a lanzar un registro de los barrios populares para que los propios vecinos sean protagonistas, porque lo que estaban hablando recién, ¿no? Ser protagonistas de la solución de nuestros problemas. Para eso primero tenemos que conocer, que tener datos concretos, porque hay algo de los conocimientos que se construyen en los barrios populares que son muy importantes, que claramente tiene que haber un cruce con aquellos conocimientos que son académicos, porque así es como se piensa la política pública. Entonces, nosotros y nosotras desde los barrios populares lo que venimos haciendo desde las organizaciones populares es dar este salto que nosotros le decimos desde lo social a lo político, que tiene que ver con mejorar nuestras prácticas, profesionalizarnos. Y ahí me parece que ese es el sentido de que nosotras y nosotros formamos parte del Congreso, que tiene que ver con una hacer política distinta. Muchas veces quienes pertenecen a otros sectores piensan en políticas para los sectores populares, y a mí me parece que romper con esa barrera tiene que ver con que, por ejemplo, yo que soy dirigente de un movimiento tan importante, pueda también pensar políticas para otros sectores que no son a los que yo también pertenezco. Me parece que ahí es donde vamos a construir esos puentes entre los distintos sectores y reconstruir un tejido social que hoy está muy roto también, ¿no? Sí, muy roto. Ahora vamos a hablar de eso. Chicos. Cecilia, ¿cómo estás? Jazmín Buliorini te saluda. Te quería consultar cómo es ser candidata, bueno, en un distrito en donde el oficialismo es muy fuerte, ¿no? Hace ya muchos años y que a veces cuesta correr esa barrera también, incluso en la legislatura porteña, ¿no? En donde están con una mayoría altísima y cerca incluso de los 2/3. Bueno, ¿cómo se hace campaña ahí, ¿no? Con un aparato tan fuerte, de una organización tan fuerte del oficialismo local, que es la Reta, ¿no? Sí, de la mano de Santoro, que es nuestra cabeza de lista, que la verdad es que viene dando unos debates muy interesantes en todo lo que son los medios de comunicación. Me parece que justamente la tarea tiene que ver con entender que hay problemáticas que son transversales a toda la sociedad, como estos dichos que hoy hablaba María Eugenia Vidal, ayer, sobre, por ejemplo, el consumo problemático de sustancias. Son problemáticas que atraviesan a todos los sectores. El problema de la vivienda es un problema que atraviesa a todos los sectores. El problema de los espacios verdes, actualmente el problema del trabajo, el problema del acceso a la salud de calidad también, ¿no? Porque es un problema que es de los hospitales públicos, pero también de aquellas prepagas a las que hay que pagar mucho para acceder a determinados turnos o a determinadas atenciones. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros y nosotras es romper con esta polarización que existe en la política, tender esos puentes y construir un diálogo con los vecinos y las vecinas. Y muchas veces los medios de comunicación nos marcan agendas que no son las cosas que le importan a la gente o los problemas que están teniendo los vecinos y las vecinas. Y el desafío es cómo nos podemos correr, ¿no?, de esta agenda impuesta, empezar a discutir realmente cuáles son los problemas con propuestas políticas concretas, ¿no? Estableciendo de dónde vamos a sacar los fondos para poder gestionar esas políticas. O sea, me parece que tiene que haber más claridad en el hacer político
y que tenemos ese enorme desafío en la ciudad. Yo realmente creo que podemos recuperar en algún momento la ciudad desde el peronismo, porque también hay un modelo que ya se empieza a no aguantar más también. El 55% de las personas que viven en la ciudad de Buenos Aires expresan que tienen un malestar respecto a las políticas habitacionales que existen. Entonces, empezar a pensar eso, digo, lo de la costanera también fue otra problemática que nos convocó a hablar con algunos actores que tradicionalmente no se sienten convocados, ¿no?, por el peronismo, pero que sin embargo se vieron afectadas por esta definición política de unos pocos, ¿no? Entonces, bueno, eso, justamente el desafío tiene que ver con poder hablarle a estos sectores, con entender primero desde nuestro espacio que no hay enemigos, que somos todos parte de un mismo pueblo, con las mismas problemáticas, y avanzar con propuestas políticas claras y concretas hacia todos los sectores de la ciudad de Buenos Aires. Cecilia, ¿cómo te va? Soy David Cayón. Recién veníamos hablando sobre que esto que vos decías, a veces se habla de cosas que suceden en los barrios desde otros lugares, y también lo que se está viendo en la campaña, que hay como una apetencia muy importante por el voto joven, que hace que se vean cosas que a veces o no estamos acostumbrados a ver o no estamos acostumbrados a escuchar. Digo, ¿cómo estás viendo vos la campaña, que venís de un barrio, que sos joven, que es tu primera experiencia a nivel nacional? ¿Cómo lo estás viendo? Es mi primera experiencia, aparte a nivel legislativo en general, o sea, es la primera vez que soy candidata. Vengo de una militancia muy territorial, muy de base, y la realidad es que puede ser que haya un discurso que se aprovecha, ¿no?, de determinadas circunstancias que están atravesando los jóvenes y las jóvenes para imponer políticas que en realidad van en contra de sus intereses, por un lado, y por otro lado, realmente no creo que la juventud tenga tanto odio. Yo veo en los barrios todos los días a la juventud organizada, a la juventud que es fundamentalmente solidaria. Digo, en el marco de la pandemia, mientras muchos y muchas no se tenían que guardar, yo también he visto cómo eran los mismos jóvenes que salían y le daban un plato de comida a los abuelos y las abuelas que no podían salir de su casa. Actualmente están colaborando con todos los esquemas de vacunación. O sea, yo creo que la juventud tiene deseos de transformación, que tiene sus problemáticas y que muchas veces por falta de información hay gente adulta que se aprovecha de esas circunstancias, pero realmente yo no me dejo convencer por esto de que por un hecho político los jóvenes y las jóvenes sean liberales, ¿no? Para mí todo lo contrario. Cuando Vidal dijo eso, dijo, tendría que haber buscado el encomillado, pero algo así como que es muy diferente el porro en los barrios que el porro en la ciudad, en Palermo. Se entiende, o al menos ella después lo dijo, quiso expresar, de que las condiciones son diferentes, condiciones socioeconómicas. ¿Qué interpretaste vos? ¿O es tan inexacto lo que dijo que es muy distinto a aquel que consume en los barrios que el que consume en capital, en barrios más acomodados? ¿Y cómo es? Yo creo que hay una diferencia respecto a la persecución policial que sufren quienes viven en los barrios. Si vos tenés una gorrita, si sos morochito como yo, no hay mucha más persecución, mucha más violencia institucional, y eso es un dato concreto de la realidad. Las cárceles están llenas de personas pobres, ¿no? Fundamentalmente. Sí. Eso es real. O sea que hay una penalización de determinados sectores sociales que consumen. Los consumos son transversales a toda la sociedad. Yo vengo de organizar una experiencia vinculada a la Cedronar, que son las casas pueblo que abordan consumos problemáticos de sustancias, y lo que nosotros identificamos, nosotros y nosotras, es que los problemas de consumo están ligados a la falta de proyecto de vida y a la falta de información sobre el acceso a consumir determinadas sustancias. Entonces, lo que María Eugenia Vidal en realidad está queriendo decir es que hay personas que tienen derecho al goce y personas que no. Porque ella, cuando se refiere en esta frase, empieza diciendo: no es lo mismo una persona que está con su pareja relajado en su casa en Palermo que un pibe que está viviendo en condiciones de vulnerabilidad. Y no es la primera vez que escuchamos que determinadas personas tienen derecho a determinadas cosas y otras no. Está bien, visto al que lo puede controlar y visto al que lo usa como recreación. Totalmente. Y visto maravilloso y todo muy bien. Pero ¿qué pasa con los estudios, Cecilia, que dicen que la marihuana es la puerta de entrada, que los narcos después, los pibes que laburen para ellos y que no tienen esa red tal vez de contención? Tal vez tampoco la tiene el de Palermo,
esos estudios se están quedando viejos, digo, porque, dale, por ejemplo, en la Team Rap, que era esa fiesta que se hacía en Costa Salguero, que fundamentalmente iban personas con un nivel adquisitivo más alto, se consumían de todo tipo de sustancias, han perdido la vida pibes jóvenes que no eran de los sectores populares. Obvio. A ese consumo no se lo criminaliza. Entonces, por un lado tenemos la situación que claramente hay una situación de proyección de vida, que cuando uno no tiene un proyecto de vida estable, no tiene control sobre las sustancias que consumen, o muchas veces las sustancias se usan para apaciguar otras situaciones más bien vinculadas a la salud mental. Totalmente. Pero el problema acá es el acceso a la educación, a la salud y al trabajo. Ese es el principal problema que existe alrededor de los consumos problemáticos de sustancias. Y la verdad que en la provincia de Buenos Aires, yo no tengo que contar, ¿no?, cómo fue la cuestión con la educación, o sí, lo tengo que contar ahora, pero digo, quien devastó la situación de la educación pública, quien cerraron fábricas y dejaron a los jóvenes sin proyección de empleo, ¿no?, quienes cerraron el Ministerio de Salud, hoy dicen que la problemática de los jóvenes es peor en los barrios populares por la droga, y en realidad la problemática tiene que ver con una cuestión estructural de la vivienda, del acceso a la salud, del acceso a la educación de calidad y sobre todo del acceso al trabajo digno, que todo eso lo que hace es que nosotros y nosotras, los pibes y las pibas de los sectores populares, tengamos una proyección de vida. Entonces, el problema es ese, no es el consumo de la sustancia. Y el otro problema que yo te decía acá tiene que ver con la criminalización y la estigmatización de los pibes y las pibas de los sectores populares. Si de esta misma manera que se controlara, ¿no?, el consumo en los barrios populares, se controlara el consumo en Palermo, porque ella misma está diciendo que la gente de Palermo consume, digo, los números serían distintos, pero no existe ese control hacia esos sectores. Se entiende. Entonces, perfectamente, bueno. sí, perfectamente. No, sí. Respecto de eso que vos venías comentando, vos sos docente y el último año todos, digo, no solo los docentes, sino que los padres de chicos que estaban en edad escolar, tuvimos un cambio radical. También se puso mucho en discusión esto, digo, ¿cómo lo ves desde tu lugar, que sos una profesional del tema, respecto hacia adelante? Digo, más allá de que pase la pandemia, cambió la forma de educarse. Digo, y frente a eso, vos vas a ser diputada nacional, frente a eso, ¿hacia dónde se debería apuntar desde el punto de vista legislativo? Mira, yo te cuento una experiencia muy hermosa para ejemplificar, que es cuando se crea la asignación universal por hijo y se piensa en la incorporación de todos esos pibes y esas pibas que habían quedado por fuera del sistema escolar, se crea un programa que es el Centro de Actividades Infantiles, que funciona a contraturno en las escuelas y que funciona los sábados, y que tiene una inserción territorial muy fuerte, entonces acompaña a todas esas trayectorias educativas. En ese sentido, habría que recuperar ese programa, mejorar sus condiciones, y por otro lado también recuperar una experiencia que existió en el marco de la pandemia, que tiene que ver con los promotores y las promotoras educativas que se forman desde la educación popular y que acompañan también las trayectorias fundamentalmente en los sectores populares. La escuela del mañana requiere de mucha territorialidad, requiere de herramientas que nos permitan proyectar la vida, requieren de, por ejemplo, acceso al Internet, acceso a los dispositivos electrónicos necesarios, porque la pandemia no solamente nos puso sobre la mesa que tiene que cambiar la forma en la que educamos, sino también que cambiaron las tecnologías en las que educamos. Entonces me parece que estas dos cuestiones hay que recuperarlas, la de los promotores y las promotoras educativas, fortalecer los programas de acompañamiento a las trayectorias escolares y pensar en programas de acceso a dispositivos móviles y a la conexión de Internet. Bien. Cecilia, ¿cómo ves la dinámica dentro del Congreso, la dinámica nacional que estamos viendo, y cuál sería el primer proyecto o el tema que te parece que está faltando poner en agenda? O tratar, ¿no? Sí, a mí me parece que, bueno, tendríamos que pensar en un proyecto que acompañe y fortalezca esas experiencias productivas que se fueron gestando en estos últimos años desde la economía popular, y en este debate que se da socialmente todo el tiempo, ¿no?, de pasar de los programas sociales al trabajo, que yo desde el sector al que pertenezco, que son los movimientos populares, entendemos que no es pasar de los programas sociales, sino que hay un trabajo que ya existe, que le faltan herramientas, que le faltan maquinarias, que le faltan créditos no bancarios para fortalecerse, para aumentar sus capacidades de venta, por ejemplo, y que sea un trabajo autosustentable, que sea un trabajo que tenga mayores niveles de venta, de producción. Entonces, el principal proyecto que presentaría tiene que ver con el fortalecimiento de experiencias productivas de la economía popular. Obviamente que con perspectiva de género, sí. Suena grande. Que son experiencias que ya...
Decínos lo de perspectivas de género, porque estaba leyendo de que creaste la primera red menstrual del país, el camión, organizaste el camión sanitario transfeminista. 29 años, ¿cuándo hizo todo eso? Con la criatura, dando clases. Pero, lo hacemos, evidentemente. Te organizás para trabajar muy bien. Sí. Contanos lo que querías. También hay una red muy fuerte de crianzas en mi casa. Eso está con bueno. Mis hermanas, con mi mamá. Eso está bueno. Acompañan mucho este proyecto de vida que nos atraviesa a toda la familia, porque somos todas militantes, no solamente yo. Así que tenemos una crianza comunitaria muy hermosa. Sí. Lo que yo quería contar es, para ejemplificar esto que estaba contando, es esto de la red menstrual que, sin saber que iba a ser candidata, empecé a recorrer los barrios en el marco de la pandemia. Armamos un programa que se llamaba El Barrio Cuida al Barrio, que formábamos a los vecinos y las vecinas para prevenir el COVID, entonces armamos postas sanitarias. Y ahí una vecina me contó que no tenía plata, como se había quedado sin changas, que no tenía plata para comprarse toallitas. Claro. Entonces no tenía cómo gestionar su menstruación y se ponían diarios, pero también me contó que como tenía una máquina de coser, había empezado a coser sus propias toallitas. Y empezaron a publicar en internet con las telas que iban consiguiendo estas toallitas, empezaron a venderlas. Y entonces ahí fue que empezamos a conocer de distintos espacios compañeras que también estaban en esta situación de producir sus propios artículos de gestión menstrual, de que ese era su trabajo o era complementario de un trabajo que ya tenían. Claro. Y ahí es donde comenzamos a armar esta red menstrual. Y también una de las problemáticas principales, una vez que esto empezó a tener más visibilidad, de la mano de lo que fue justicia menstrual, no sé si lo vieron, en el Congreso el año pasado lanzamos un programa en donde se comprometían distintos ministerios a implementar políticas públicas vinculadas a la gestión menstrual. Y bueno, lo que terminamos haciendo fue, a partir de toda esta red hermosa, gigante que armamos, identificar cuáles eran los problemas de las productoras y cuáles eran las posibles soluciones que podíamos ir encontrando. Bueno, una de las soluciones tiene que ver con que el Estado esté presente y que acompañe la implementación de esto que te decía, ¿no? Más máquinas de coser, quizás acompañar en una primera camada de telas. Y no nos referimos a que nos regalen las cosas. Préstamos o créditos no bancarios. Correcto. Eso es lo que necesitan las hay un compañeras. proyecto de gestión menstrual, Mónica Macha, ¿es, no, Has? O David, no sé si lo recuerdan, el proyecto de gestión menstrual que hay acá en la Cámara, que todavía tiene estado parlamentario. No, pero aparte digo... Sí, hay está varios. ingresado. Sí, hay hay varios. No sé si tiene dictamen. Jimena López, acá claro, ahí está Cecilia, vos sabés bien. Pero aparte lo que Sí, decía David. Cecilia, digo, la situación en la que se enfrentan las mujeres es no solo si pueden o no pueden acceder al producto, sino que el mercado tiene algo que se llama el impuesto rosa, Tal cual. que hace que, De eso trata el proyecto. que sean más caros todavía bajo el concepto solamente Todos los artículos. todos los artículos. Un Pero digo, desodorante y lo de la menstruación, todos. por eso digo, pero Claro. digo, en Yo la dejé de comprar generalidad... todo rosa, compro todo azul ahora. Me sale más barato, es de rico igual. Huelo. No, claro, eso es todo sí, pero sin digo, género. Ahora que las estamos... toallitas, los Tal cual. tampones, Bueno, todo sí, ese eso tipo ni de hablar. cosas, digo, salen carísimos. Salen Seguro. muy Y los caros. proyectos están Salen para carísimos, su... Las aparte pastillas. el último estudio de su composición es de 1990, o sea, ni siquiera sabemos de qué están hechos esos artículos. Nosotros lo sabemos porque hicimos una investigación, estamos articulando con el CONICET ahora un proyecto para que se renueven estas investigaciones sobre con qué están hechos esos artículos, pero la realidad es que ni siquiera se justifica en su regulación. O sea, nosotras estamos expuestas a un montón de problemas ginecológicos porque no hay estudios suficientes. Claro. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, no sé si vieron con la vacunación, que también pasó algo parecido, ¿no? Que Sí. afectaba el ciclo menstrual, pero tampoco estaba estudiado. Bueno, Sí, es sí. urgente que se implemente ¿qué pasa con las personas que menstruan y determinados artículos, determinadas vacunas, experimentos, que nos incorporen, ¿no? A las personas que tenemos útero a las investigaciones? Es Bueno, cierto. digo, Tal cual. pensémoslo de estas conversaciones que se dan en la campaña y si alguien dice una palabra o alguien dice otra cosa. Digo, cuando vemos la publicidad para las mujeres, Ujú. si te sentís mal, si como que es Sí. algo que tiene que estar ahí medio escondido, recién ahora empieza a salir. O que todo está bien y dale para adelante, está todo bien y tal vez... Claro. no es así, señor. Por Claro, no tengo tomate esto y ganas seguí tu y vida me quiero como quedar siempre. tranquila y no Claro. tengo la fuerza que tengo en otros momentos del mes. Pero bueno, es todo un trabajo que antes era azul, ahora es roja, menos mal en las publicidades, ¿no? Claro, era un El avance ya es un montón. Siempre lo decía eso, yo hace años que vengo jorobando con eso. Pero bueno, quiero decir, para terminar la idea
realidad el proyecto de ley que está aquí de gestión menstrual tiene que ver con los impuestos, ¿no? Con hacer un reconocimiento de esos impuestos que son muy, muy caros, y por eso suben el precio y bueno, hacerlo accesible para todas las personas menstruantes, también aprendimos a decirlo, y que puedan tener ese acceso, porque tantas niñas que no tienen acceso y no van a la escuela, y es toda una situación muy enorme, pero bueno, hay de distintos lugares se puede ver esto: económico, social, cultural, profundamente cultural y humano. Ambiental también. Ambiental, bueno, eso ni hablar de lo que están hechas las toallas, yo ni pensar en la contaminación. Ahora las marcas grandes se están dando cuenta que están dando copitas. Claro, sobre todo los vendiendo protectores diarios o ese tipo de copitas. cosas que son un montón, y el pegamento que tiene es complicado para degradarse. Cecilia, para conocerte un poquito más, ¿cuál es la primera marcha o reclamo que vos recordás de niña? Porque tengo entendido que vos acompañabas a tu mamá, que también es una mujer que ha trabajado por otros en el barrio, papá trabajador textil. ¿Cuál es la primera o los primeros recuerdos? Dame una imagen de eso, por fin. Uno de mis primeros recuerdos, porque yo siempre digo que nos criamos al calor del corte de calle, pero uno de mis primeros recuerdos es reclamando por las instalaciones del gas natural en el barrio. Ajá. Y de la urbanización del barrio. Son esos recuerdos que tenés ahí muy borrosos porque era muy chica, pero también lo recuerdo con mucha alegría y con mucho amor, porque siempre para mí la militancia significó la construcción de redes. Recuerdo que para mí eran todos como familiares, había mucho afecto, mucho cuidado de las infancias, porque más allá de estar en una situación de corte de calle, que siempre es muy estigmatizante para nosotros hablar de eso, porque o somos juzgadas por mala madre si llevamos a nuestros hijos y nuestras hijas a una movilización, o muchas personas que no saben de las dinámicas que existen ahí, piensan que se exponen a las criaturas, y la realidad es que yo siempre fui y jugaba, tenía amigas, amigos en las movilizaciones, y además esto, ¿no? Era parte de los reclamos. Y después te cuento algo que es muy chistoso: la primera movilización que organicé yo. Yo tenía más o menos 9 años, bueno, y una vecina no nos dejaba jugar en su vereda. No nos dejaba jugar en su vereda, pero tengo esta práctica como muy incorporada de reclamar por los derechos y salir al frente. Entonces junté a todas mis vecinitas y mis vecinitos y armamos unos carteles que decían "la calle es pública". Me muero. Y le fuimos a hacer un piquete a la vecina. No, me muero. Claro, ella se crió entre piquetes, más vale. Anda por tu contra de Cecilia. Ojo cuando venga para acá. Ya te veo con los carteles. No, muy genial. ¿Qué dijo la vecina? ¿Cómo fue? ¿Cómo terminó esa historia? Se mudó. Se mudó. Jugamos en su vereda, pero no, nos trasladamos a una vereda de la esquina, en donde no la molestábamos a la vecina, porque a la vecina le molestaba que nosotros jugábamos a la pancha, gritábamos. Claro. Pero lo hacíamos en todas las veredas, porque en Villa Soldati se sale mucho a jugar a la calle. Y hay esto que yo te hablo de las crianzas comunitarias, capaz sale una mamá y cuida a todos los chicos y las chicas de la cuadra. Entonces, claro, las calles eran nuestras porque nos las pasamos jugando, no circulan muchos autos por los pasajes. Y de esas primeras marchas que hacías con tu mamá para pedir el gas, ¿qué cambió? Ponele, tenés 20 años, con 10 de gobierno de Néstor, de Cristina, pero bueno, lógicamente la ciudad en sino opositor para ustedes, oficialista, ¿no? Para esta ciudad que hace tantos años está gobernada por la misma ideología, porque se ha cambiado en muchos casos la fisonomía de barrios, pero en otros no. ¿Cómo fueron estos 20 años? Hemos avanzado en el proceso de urbanización del barrio, pero no termina de ser una urbanización que para la ciudad de Buenos Aires es deficiente, porque no deja de ser la ciudad más rica del país. Sí. Nosotras vivimos cerca de lo que es Piletones, que es el barrio que Larreta siempre expone como el modelo de urbanización, y aún tiene pozo ciego. Nosotras tenemos una bomba de agua que todavía no funciona. El asfalto está mal hecho y se levanta todo el tiempo. Nuestras casas siguen estando sobre basurales y todavía no hay estudios que investiguen sobre qué va a pasar con el crecimiento hacia arriba que están teniendo las casas y si el suelo ese va a aguantar o no va a aguantar esas viviendas. Claro. O sea, hay un montón de problemáticas que siguen siendo estructurales que no han cambiado. Pero gracias a la lucha de los vecinos y las vecinas, lo que sí hemos logrado es, por ejemplo, que se incorpore una escuela, un jardín de infantes, una salita.
nuestro barrio, que es el barrio Ramón Carrillo, la verdad que tiene mucha organización vecinal. Y más allá de las organizaciones políticas en las que solemos participar, porque es un barrio muy politizado, lo primero siempre que ponemos por delante es esto, ¿no? El bienestar del barrio, la organización entre vecinos y vecinas, y son muy solidarios, la verdad. Bien, bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Sí, no, respecto al barrio, bueno, yo justo te iba a preguntar si el tema de educación, si tenían escuelas, si habían construido escuelas, pero hay una discusión constante respecto de las personas, hablamos sobre la posibilidad del trabajo, es la estigmatización de vivir en ese barrio a la hora de conseguir un trabajo, de cómo las empresas los miran de una manera diferente a la hora de conseguir un trabajo. Ahí hay un proyecto dando vuelta respecto de los currículum vitae y que dejen de tener ciertos datos para evitar esa estigmatización. ¿De esa manera se puede romper eso? Realmente sí. Nosotros y nosotras, quienes vivimos en los barrios, tenemos mucha dificultad al momento de poner nuestra dirección, porque incluso ayer estaba en Barrio Mitre y ni siquiera hay calles que tienen nombres. Claro. O sea, desde ahí, desde el no reconocimiento de la existencia de los barrios populares, hasta que si está reconocido, como por ejemplo es mi barrio, te ven la dirección que dice pasaje y ya hay una situación en la que vos sos villero o villera y es mejor contratar a otro que no. Me acuerdo cuando yo era muy chica, desde muy chica me gustaba mucho estudiar, fui mejor alumna desde cuarto hasta séptimo grado, la verdad que tuve muy buenas notas en el secundario, en el profesorado también, pero sin embargo, por ejemplo, nunca pude conseguir un trabajo administrativo. Siempre trabajé en casas de comida rápida, en supermercados, siempre siendo empleada de comercio, a pesar de que yo siempre busqué una alternativa por otro lado, porque estaba convencida de que mis capacidades eran suficientes. Pero nunca me contrataban. No porque no tenía experiencia, porque no tenía capacidad, sino y no estuviera acá hablando con ustedes, sino porque mi dirección en el DNI decía que vivía en una villa. Entonces, sí, es necesario avanzar con un proyecto que piense fundamentalmente en la inclusión de estos sectores en el mercado laboral formal, porque después también está la otra, ¿no? Que nos dicen que no queremos trabajar, pero después no nos dan el trabajo porque vivimos en el barrio. Claro. Por último, Cecilia, ¿tenés un proyecto con respecto a los perros? ¿Puede ser que haya leído bien? A mí me encanta. Yo todo lo que sea animales, viste, te voy... Le hago nota al diputado de Chubut, me voy a las ballenas. Pero, ¿cómo es eso? Me río porque todavía no he hablado mucho del proyecto. O sea, tengo una idea. Se te busca, que tiene que ver... A mí me encantan los animales. Desde muy chica me encantan. Y en el barrio hay muchos animales y la gente ama mucho a sus mascotas. Pero hay una estigmatización también en la tenencia de mascotas, claro, donde se deposita toda la responsabilidad a las personas de los barrios, ¿no? Vos tenés dos situaciones. Una es el progresismo que esto romantiza la pobreza y dice, ay, pobrecitos, no tienen capacidad de cuidar. Y en realidad no tiene que ver con eso. En realidad, si vos no podés acceder, por ejemplo, al dentista o al médico, ¿cómo vas a acceder al veterinario para tu mascota, para tu perro? Entonces, mi propuesta tiene que ver con generar en los barrios espacios de cuidado colectivo de animales, en donde podamos tener trabajo de eso, porque hay mucha gente que quiere mucho a los animales, bueno, donde podamos avanzar con Claro, es un proyecto de zoonosis, de cuidado comunitario de mascotas, que tiene que ver con el derecho a tener mascotas. Porque si no es, vos porque sos pobre no podés, y alguien que tiene los recursos sí. Okay. Y en realidad quien es pobre también ama a los animales y también los quiere tener en condiciones dignas, pero muchas veces no tienen las herramientas. Entonces tiene que ver con igualar oportunidades. Bien. Cecilia Barros, un placer conocerte, entender y admirar el hecho del trabajo. Con 29 hizo millones de cosas y le quedan para hacer unas cuantas más. Así que un gusto, gente joven que se está presentando para la precandidatura aquí en Las PASO para diputada nacional. Cecilia. Bueno, te mandamos un cariño y muchas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a ustedes, muy, muy amables. La verdad me hicieron sentir muy cómoda. Qué bueno eso, qué bueno eso. Gracias. Pues es lo que buscamos, ¿viste? Así nos cuentan de sus ideas, de sus pensamientos, proyectos, más allá de la pura rosca política.